ahí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Perdón, diputado Laspina. Sí, diputada. Por favor. Señor presidente, pido autorización para justificar mi voto y aclarar que mi voto es en general y tengo disidencias en particular. ¿En particular se va a anotar en algún artículo? Sí, señor presidente. Bien, anótese por secretaría. El artículo. Sí, ¿qué artículo? ¿Qué artículo? 2, 5 y 6. Continúa con la palabra el diputado. Señor presidente, Sí. ¿me permite unas palabras? Ya terminó el debate en general, señora diputada. He pedido hablar en el debate y no me han permitido. Me dijeron que podía justificar mi voto acá. No, señora diputada. En esta Ya instancia. terminó el debate, señora diputada. El diputado Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Como se ha dicho, Para una interrupción, el diputado Justosi. Sí, señor presidente, disculpe una pequeña consideración sobre el proyecto que acabamos de votar y el trabajo que han realizado y el aporte de todos los bloques. Entró un proyecto, se votó otro proyecto superador con aporte de todos los bloques, incluso de aquellos, cláusulas que se incorporaron de aquellos que lo votaron por la negativa. Eso también es inédito, fueron semanas de trabajo, es muy importante lo que terminamos y agradecemos el aporte de todos. Gracias, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Laspina. bueno, efectivamente, como dijo el diputado Justosi, hemos hecho un trabajo que ha tomado aportes de todos los bloques y lo que voy a hacer es repasar los cambios en particular que se han debatido a lo largo de esta sesión y a partir de los comentarios de los distintos bloques se han incorporado y que ahora son sometidos para votación en particular a esta Cámara. Voy a leer los cambios. La mayoría de los presidentes de bloques ya tienen en su poder una versión con control de cambios que les va a permitir seguir algunas de las modificaciones que se han hecho, yo diría mayoritariamente o mayormente a pedido de los bloques opositores. Voy a leer el artículo primero en la versión que ha quedado ahora, que básicamente lo único que modifica es el tratamiento de la comisión bicameral que luego se agrega en el artículo 16. El artículo primero quedará redactado o sometido a votación de la siguiente forma. Artículo primero, deróganse las leyes números 26.017, 26.547, 26.886, 26.984 y sus normas reglamentarias y complementarias, como así también toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente ley. Diputado Luzquiño. Gracias, presidente. Mire, es para volver a plantear el tema de la ley 27.207 para solicitar la incorporación en este artículo, su derogación. Queremos volver a alertar cuál es el problema con esta resolución de la ONU. La resolución de la ONU, que es maravillosa, en su punto quinto, plantea un principio de igualdad. La igualdad es entre acreedores y alerta a los estados a abstenerse de cualquier tipo de discriminación. Nosotros en este proyecto estamos tratando acuerdos que son de distinta naturaleza, en el cual uno va a cobrar más que otro. Por lo tanto, hay una inconsistencia entre la derogación de la ley Cerrojo y la de pago soberano con este principio número 5. Ahora, la alerta es por lo siguiente: las resoluciones de la ONU tienen valor jurídico a partir del fallo de la Corte en el caso del doctor Gustavo Carranza, que era un juez de Chubut, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado Nacional
recomienda que se le pague una indemnización, el Estado Nacional no hace caso, llega a la Corte y la Corte Suprema de la Nación falla a favor, diciendo que las recomendaciones de un organismo internacional tienen valor jurídico en la Argentina. Pero además fue ratificado y fue incorporado como una ley de orden público esta resolución. Entonces, no estamos generando una RUFO encubierta. Puede ser que estemos generando una RUFO encubierta. Por lo tanto, lo que solicitamos es simplemente que se derogue esta ley. La resolución va a seguir siendo, va a seguir teniendo vigencia, pero no tiene fuerza de ley. Esto es lo que estamos proponiendo. Entonces, en el artículo 1, nosotros decimos, deróganse las leyes 26017, 26547, 27207, 26886 y continúa. Una pregunta, presidente. Una consulta. Yo tengo dos observaciones en otros dos artículos. No, después en el otro artículo. Bien, gracias. Presidente, para aclarar que nosotros no estamos de acuerdo con la derogación de la ley 27.207. En primer lugar, porque es una buena ley, que en su momento votamos favorablemente y con la cual estamos de acuerdo, por haber incorporado a nuestro derecho interno una recomendación de Naciones Unidas. Pero además porque no es necesario, porque la ley 27.207 es posterior a la cesación de pagos que estamos tratando de resolver con el proyecto de ley bajo consideración, y porque además casi todos los bonos que cuya cesación de pagos estamos arreglando no se rigen por la ley argentina. De acuerdo con las condiciones de emisión, esos bonos se rigen casi todos por la ley de Nueva York y el resto por leyes de otros países que no han adoptado la resolución de Naciones Unidas en su derecho interno. Por lo tanto, no es necesario derogar la ley 27.207 y no estamos de acuerdo con hacerlo porque consideramos que es una buena ley. Gracias, presidente. Se va a votar. Artículo primero. Sí, diputado Kicillof. Por favor, puede. Sería la derogación de la 26017, 26547, 26886 y 26984, no la 27207. Es así. No se deroga la ley, los principios de la ONU. Así es, señor diputado. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, afirmativa. En consideración, en particular, el artículo segundo. Señor diputado Laspina. El artículo 2 ha sido reemplazado en el nuevo dictamen por el siguiente, que paso a leer, y esto fue a pedido de varios bloques opositores, del bloque del Frente Renovador en particular, que buscó reforzar la necesidad que impone esta ley de tener una sentencia definitiva ante la Cámara de Apelaciones para que tengan vigencia los principales artículos de la presente ley. El artículo segundo quedaría redactado de la siguiente forma. Artículo segundo. La ratificación de los acuerdos contemplados en el artículo 5, la autorización concedida a la autoridad de aplicación en el artículo 6, como así también las disposiciones de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, todos de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América del efectivo levantamiento de todas las medidas cautelares, injunction, dictadas contra la República Argentina. Diputada Miriam Gallardo. Gracias, señor presidente. Yo disiento en el artículo 2, pero antes permítame decir, yo soy diputada por la provincia de Tucumán
y deseo que a Tucumán se le garantice la gobernabilidad y la paz social, y si pagar a los holdout nos permite al país un acceso a más crédito, más inversiones, más obras, más recursos para que nuestra gente viva con dignidad, yo voy a apoyar esta iniciativa como lo hice en general. En relación al artículo 2, considero que hay que condicionar el pago a los holdouts, el 7,6%, a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina. Sí. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Brugué. Señor presidente, es para manifestar de que el texto de este nuevo artículo es superador al que estaba en el despacho inicial y que tiene un sentido, y que lo hemos referido en el momento de hacer uso de la palabra, que es justamente condicionar la entrada de vigencia de la norma en aspectos esenciales a que efectivamente tengamos certeza y seguridad jurídica de que lo que estamos acordando hoy va a tener permanencia en el tiempo y va a dar una solución definitiva a toda la deuda que estamos tratando. Específicamente, no va a entrar en vigencia la ratificación de los acuerdos, no va a entrar en vigencia la emisión de los bonos, no va a entrar en vigencia todo lo referente a las renuncias que pueden hacer de la jurisdicción de la República Argentina en las nuevas emisiones. En definitiva, queremos, como hemos dicho en oportunidad de hacer uso de la palabra anteriormente, ratificar de que la Argentina va por un camino de una búsqueda de una solución definitiva de la deuda con los bonos que están en default. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Labaña. Sí, presidente, era simplemente para confirmarle a la diputada que preguntaba por el tema de los pagos y condicionarlos, que justamente el objetivo de este artículo que se incorporó fue eso, que no se pueda realizar ningún pago ni ninguna emisión hasta tanto no tengamos certeza de que la Cámara de Apelación de Estados Unidos levante todas las restricciones y todas las imposibilidades que tenemos hoy para realizar los pagos al 93% que en todos los casos. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo 2. Afirmativo. Artículo 3. Tiene la palabra el diputado Laspina. Bueno, esta es una modificación de forma para adecuar... Diputado, ¿se puede acercar un poquito al micrófono? Es una modificación de forma para adecuar la normativa vigente a las disposiciones que establece la presente ley, eliminar la 26886 del artículo 42 de la Ley de Presupuestos e incorporar la mención a la ley que estamos tratando. De esta manera, el artículo 3 de la ley quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Modifícase el artículo 42 de la Ley 27.198, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 42. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 41 de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, número 24.156, y sus modificaciones, o de la Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito, número, quedando facultado el Poder Ejecutivo Nacional para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. Dicho informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales orbitales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a través del artículo 7 de la Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito, número. Además, deberán acompañarse copias certificadas de los acuerdos alcanzados, así como su traducción al idioma español en caso de corresponder.
Con igual periodicidad, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas deberá informar el avance de la gestión tendiente a la normalización del servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta por los decretos número 1735 del 2004 y 563 del 2010. Los pronunciamientos judiciales firmes emitidos... Perdón, el último párrafo que es igual al original. Exactamente. Gracias. Sí, señor presidente, están contempladas, si bien habíamos pedido que sea el informe mensual, están contempladas las otras peticiones del bloque justicialista. Gracias, señor diputado. Sí, presidente, creo que tenemos que cambiar en la parte donde dice número. Como no tenemos número de la ley, habría que poner de la presente ley, o solo el título de la ley, porque si no quedamos sin el número. Diputado Laspina. Sí, no, como esto reforma otra ley, tiene que, no se puede poner de la presente ley, pero sí podríamos eliminar el número. Perfecto. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo 3º. Afirmativo. Artículo 4º. Luciano Laspina. Bueno. El artículo 4º básicamente agrega los pasos a seguir en la contingencia que no se cumplan los extremos previstos en el artículo 2. Quedaría redactado de la siguiente manera. En caso que las disposiciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley no entren en vigencia por las causas previstas en dicho artículo, la autoridad de aplicación podrá llevar adelante nuevas negociaciones con los tenedores de títulos públicos y o sus representantes que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1734 de fecha 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias, que no hubiesen sido presentados a tal canje ni al dispuesto por el decreto número 563 de fecha 26 de abril de 2010, títulos públicos elegibles, disponiéndose que los acuerdos que la autoridad de aplicación suscriba con dichos acreedores, así como las propuestas de cancelación y o reestructuración que la autoridad de aplicación formule, quedarán sujetas a la aprobación del Congreso de la Nación. Se va a votar con las modificaciones propuestas por la comisión. Afirmativo. Artículo 5º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Pido la palabra. Sí, primero el diputado Laspina, informante de la comisión. Hola, sí, ahí está. Artículo 5º. Básicamente simplificar por razones de técnica legislativa. Quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 5º. Ratifícanse los acuerdos de cancelación celebrados entre la República Argentina y los tenedores de títulos públicos elegibles y o sus representantes, los que como anexo 1 en copia en idioma inglés y su traducción al idioma español forman parte integrante de la presente ley. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, como autoridad de aplicación de la presente ley, a prorrogar los respectivos plazos de vencimiento establecidos en los mencionados acuerdos de cancelación. Diputado Guillermo Snopek. Sí, diputado Luquinho, ya le voy a dar la palabra. Hago uso después del diputado Luquinho, no hay problema. ¿Cómo? No lo escuché. Que hable el diputado Luquinho, después Bien. hacemos uso de la palabra, no hay problema. Diputado Luquinho. Gracias. Gracias, presidente. A los fines de proponer en realidad un artículo antes del que acaba de leer, por eso pedía la palabra antes, cuya redacción es la siguiente. Toda emisión de deuda por parte del Poder Ejecutivo Nacional, empresas públicas, empresas con capital estatal mayoritario, entes descentralizados y otros organismos del Estado Nacional, deberá contar con previa autorización del Congreso Nacional por medio de una ley especial. La autorización conferida por el Congreso Nacional por medio de una ley especial deberá contener monto de la deuda y o a reestructurar, características, objeto, plazo, moneda, tasa de interés, estructura de la amortización y mercados en donde cotizará. Esta es una propuesta de un artículo anterior al que acaba de leer el miembro informal. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Miriam Gallardo. Sí, señor presidente, voy a apoyar la modificatoria que propuso el diputado Laspina. Tiene la palabra el diputado Guillermo Snopek.
Sí, señor presidente. En virtud de los dichos del miembro informante de nuestro bloque y las expresiones vertidas por restos de los integrantes, no vamos a acompañar este artículo. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Sí, presidente, era sobre la propuesta de incorporación a un artículo. En realidad, todo nuevo endeudamiento que no está aprobado por la ley de presupuesto o por esta ley tiene que pasar por el Congreso. Así que no haría falta incorporar ese artículo. Diputado Luciano Laspina. Coincido con la posición del diputado Labaña, que tenemos que discutir la delegación de facultades en el marco de las leyes que corresponden y, por supuesto, en el marco de la discusión del presupuesto general de la Nación. Con las modificaciones propuestas por el diputado Laspina, se pasa a votar el artículo 5º. Aprobado. Artículo 6º. Diputado Laspina. El artículo 6º incrementa las limitaciones de la autoridad de aplicación, por pedido esto también de la oposición, y agrega solo un pequeño agregado que ahora paso a leer. El artículo 6º quedaría redactado de la siguiente manera. Autorízase a la autoridad de aplicación primero, efectuar enmiendas y o adendas a los acuerdos de cancelación referidos en el artículo precedente en tanto no modifiquen su objeto, sus condiciones económicas y sus términos y condiciones. Y segundo, a realizar todos los actos necesarios para cancelar la deuda con los tenedores de títulos públicos elegibles y o sus representantes que no estuvieran comprendidos en los acuerdos de cancelación referidos en el artículo precedente, incluyendo la suscripción de acuerdos y otros instrumentos. El resto del párrafo permanece como estaba en el dictamen original. El diputado Giustosi. Sí, nosotros, para adelantar nuestro acuerdo con los cambios, que está en la línea de los cambios hechos en el resto de los artículos, que fue una de las inquietudes también de nuestro propio bloque. Gracias, presidente. Diputado Marco Labaña. Sí, presidente. Acá una de las cosas que se había incorporado en el dictamen de mayoría, creo que es importante resaltarlo, que es el hecho de que en la oferta base el Poder Ejecutivo no podrá ofrecer, además de lo previsto en la oferta, no podrá pagar gastos adicionales como se ha visto en otros de los convenios. Creo que eso fue una de las incorporaciones que se hizo en comisión, que vale la pena de destacarlo y remarcarlo, ¿no? La diputada Miriam Gallardo. Sí, creo que hay que consignar un valor techo en este artículo en relación al valor nominal para la emisión de los bonos del Tesoro, y que en este caso debería ser de 12.000 millones de dólares. Eso sería lo que yo agregaría. Sí, el diputado Marco Labaña. Sí, era para decir a la diputada que eso está consignado en el artículo 7, que seguramente vamos a ver en unos minutos. Gracias, diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 6º afirmativo. Artículo 7º. Tiene la palabra el diputado Laspina. El artículo 7º básicamente responde a la inquietud de la diputada de poner un tope nominal a la autorización para incrementar el endeudamiento previsto en el presupuesto. Esto también ha sido un pedido de varios bloques opositores, del bloque justicialista, del Frente Renovador. Nosotros interpretamos que el artículo era bastante claro respecto a que solo se podía, o que el endeudamiento se limitaba solo a los convenios aquí firmados, pero creemos necesario atender esta inquietud de los bloques opositores y, por tanto, el artículo 7º queda redactado de la siguiente forma. Artículo 7º. Dispónese a través de la autoridad de aplicación y con cargo a la presente ley la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y o la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses y o su equivalente en otras monedas que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley y en la medida que dichos pagos no excedan el monto de 12.500
millones de dólares y o su equivalente en otras monedas, quedando ampliado en consecuencia el presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2016, aprobado por ley número 27.198. El resto son cambios de forma. Diputado Guillermo Snopek. Sí, señor presidente. Si bien se hizo lugar al límite del endeudamiento solicitado por el bloque justicialista y otros bloques políticos, de acuerdo a lo informado por el ministro de Economía, nosotros habíamos pedido que el endeudamiento llegue a 12.000 millones de pesos, y hasta 12.000 millones, y están acá excediendo en 500.000 millones, cosa que vamos a acompañar, pero queríamos dejar establecido esa salvedad. Perfecto. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Sí, presidente, simplemente una aclaración. Todo el resto del articulado que no sufrió modificaciones, que era la autoridad de aplicación destinada a producido a la emisión, eso queda igual, yo para que no haya duda de que eso también está incorporado en el articulado. El objetivo de esa aplicación es, como acá se está acordando nada más con una parte del 7% ese que quedó afuera, y se está aprobando eventualmente un endeudamiento para cubrir el 7%, si no se llega a eso, que la diferencia sea imputada al presupuesto nacional. Es por eso. Perfecto. Y desde ya que acompañamos la postura del bloque del PJ sobre los 12.000 millones. Tiene la palabra el diputado Justosi. Sí, señor presidente. Del bloque de Juntos por Argentina teníamos también como requerimiento ponerle un límite que sea para reforzar, y creemos que también, si habíamos tenido la inquietud de poner como límite 12.000 millones, pero creo que la diferencia entre 12.000 y 12.500 millones no es tanta, y está dentro de nuestra vocación poder acompañar esta reforma, a pesar de que habíamos hablado en torno a la suma de 12.000 millones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas aceptadas por la comisión, se va a votar artículo 7. Por la afirmativa, afirmativa. Artículo 8. Tiene la palabra el diputado por Santa Fe. Bien. Hemos incorporado también a sugerencia de los bloques opositores, en este caso del bloque del Frente Renovador, una aclaración en el artículo 8. Los tenedores, que quedaría redactado de la siguiente manera: artículo 8. Los tenedores de títulos públicos elegibles que deseen participar de cualquier operación de cancelación que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo a los acreedores que suscribieron los acuerdos del anexo 1 y a los que acepten las propuestas previstas en el artículo 6, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, dictados en cualquier jurisdicción, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciado o que pudiera iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de ellos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos o cualquier otro accesorio acrecido o gasto. Tiene la palabra el diputado por Córdoba, Juan Brugue. Gracias, señor presidente. Entendíamos que el texto originario podía dejar dudas con referencia a que si era también requisito o exigencia de que la ratificación de los acuerdos que aprobamos en los artículos anteriores también tenía como condición de entrada en vigencia la renuncia a derechos y acciones que pudieran tener a su favor. Por eso la incorporación del intervalo que una era también que sea extensivo y que por lo tanto se exija esta renuncia al momento de ratificarse estos acuerdos. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 8. Afirmativo. Artículo 9. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina.
Bueno, aquí hemos incorporado comentarios del bloque Juntos por Argentina, del diputado Giustosi, del diputado Lusquiños, ha impedido el diputado Labaña y también consideraciones de otros bloques opositores para incorporar la obligación de incorporar en las nuevas emisiones de bonos que se hagan con motivo de la presente ley lo que se denominan cláusulas de acción colectiva y cláusulas de pari passu dentro de los contratos a ser emitidos en el marco de esa emisión. El artículo 9 quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 9. Autorízase a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia o oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen, de conformidad con lo previsto en la presente ley y sujeto a que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y cláusulas de pari passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales. El resto del artículo permanece sin cambio, señor presidente. Perfecto. El diputado Marco Labaña. Sí, simplemente para que quede claro el objetivo de esto, porque son términos técnicos que todos lo tengamos claro. Esto lo que hace es evitar que hacia futuro podamos tener las mismas reclamos o los mismos embargos que hemos tenido con el caso de Griesa, ¿no? En eventuales reestructuraciones, eso. Por eso se puso. Diputado por San Luis, Luis Lusquiño. Gracias, presidente. En primer lugar, es para transmitirle que vemos con gran agrado que se hayan incorporado esta modificación que sin lugar a dudas le da mucha certeza a este artículo. En realidad yo quería proponer un artículo antes de este, pero puede ser después. Lo leo. Es toda emisión, negociación, reestructuración, acuerdo y convenio que en materia de deuda del Poder Ejecutivo Nacional, empresas públicas o de carácter estatal mayoritario, entes descentralizados y organismos del Estado Nacional lleve adelante con prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, deberá contar con previa autorización del Congreso Nacional por medio de una ley especial. Esto se puede agregar a este artículo o puede ir en un artículo siguiente. Gracias, diputado Lusquiño. Diputado Laspina, ¿acepta la propuesta del diputado Lusquiño? Del mismo modo que lo consideramos en la propuesta anterior del diputado Lusquiño, me parece que esas delegaciones de facultades las tenemos que discutir en el marco de las correspondientes leyes de presupuesto y delegación de facultades al Ejecutivo y creemos que no es necesario incorporarlo en el marco de la presente ley. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 9º. Afirmativo. Artículo 10º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. El artículo 10º no ha sufrido modificaciones respecto al dictamen original. Era el anterior artículo 9º, que ahora por la incorporación del artículo 2º ha quedado como artículo 10º sin ninguna incorporación ni cambio. Se va a votar el artículo 10º por la afirmativa. Afirmativa. Artículo 11º, tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Aquí también, señor presidente, hemos incorporado el pedido del bloque justicialista, el pedido del diputado Lusquiños, de eliminar de este párrafo el párrafo que declaraba que los instrumentos, medios y operaciones concertadas en virtud de lo dispuesto de la presente ley en su norma reglamentaria complementaria constituyen instrumentos federales de gobierno inmunes a las potestades tributarias de los gobiernos locales, dado que a consideración de los diputados y de los bloques mencionados, esto avasallaba las potestades federales, cosa que compartimos para modificar, así que el artículo
11 quedará redactado de la siguiente manera: exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, y las restricciones cambiarias que puedan aplicarse en las operaciones contempladas en la presente ley. Diputado Luquiño. Presidente, para reivindicar la actitud del bloque mayoritario en relación a este artículo que realmente era, en su párrafo segundo, era muy agraviante hacia las provincias. Y en relación al párrafo 1, seguimos sosteniendo que si un metalúrgico paga ganancia, bien puede pagarlas por SINGER. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar el artículo 11º. Afirmativo. Artículo 12º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Sin modificaciones, señor presidente, respecto al dictamen de mayoría. Se va a votar el artículo 12º. Afirmativo. Artículo 13º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Hemos realizado modificaciones de forma, así que me veo obligado a leer. Cambia el artículo, la referencia al artículo 5º cambia por el artículo 2º y se agrega un entre paréntesis que básicamente dice que la autoridad de aplicación acordará con dicha sociedad, me refiero a Nación Fideicomiso, los términos de dicha designación, que es básicamente una modificación de forma y aclaratoria. Quedaría el artículo 13 redactado de la siguiente manera. Artículo 13. La autoridad de aplicación, dentro del plazo de 60 días contados a partir del cumplimiento de la condición del artículo 2º de la presente ley, adoptará todas las medidas necesarias tendientes a normalizar el servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública dispuesta en los decretos número 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004 y 563 de fecha 26 de abril de 2010. Títulos reestructurados, incluyendo la regularización de la situación de Bank of New York Mellon como agente fiduciario, el marco del convenio del fideicomiso de fecha 2 de junio de 2005 modificado el 30 de abril de 2010, el convenio de fideicomiso, de ser necesario la contratación de otra institución que cumpla con las funciones de agente fiduciario conforme a lo establecido en el convenio de fideicomiso, y 3, la emisión de las instrucciones necesarias para que se disponga la transferencia de los fondos depositados en la cuenta Fondo Ley número 26.984 de pago soberano de deuda reestructurada de Nación Fideicomiso Sociedad Anónima en el Banco Central de la República Argentina a las cuentas que correspondan de Bank of New York Mellon o de la entidad que lo reemplace en carácter de agente fiduciario bajo el convenio de fideicomiso en el Banco Central de la República Argentina a fin de aplicarlo al pago de dichos títulos, hasta tanto se normalice la situación contractual con el de Bank of New York Mellon como agente fiduciario bajo el convenio de fideicomiso. La autoridad de aplicación podrá transferir los fondos correspondientes a los futuros vencimientos de los títulos públicos reestructurados a Nación Fideicomiso Sociedad Anónima, entidad a la que por este acto se designa como agente de pago transitorio, a cuyos fines la autoridad de aplicación acordará con dicha sociedad los términos de dicha designación, para su posterior transferencia al agente fiduciario bajo el convenio de fideicomiso, sin que lo dispuesto en el presente artículo implique modificación alguna a dicho convenio de fideicomiso. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar el artículo 13º. Artículo 14º. Tiene la palabra el diputado Laspina. El artículo 14º mejora la redacción para adaptar el articulado, la modificación del articulado básicamente respecto en lo relativo a la incorporación del artículo 2 y incorpora las acciones pertinentes en la eventualidad de que no se levanten las medidas cautelares, que es básicamente el extremo que analiza el artículo 2. Esto también ha sido un pedido de bloques opositores. El artículo 14 quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 14. En caso que las disposiciones contempladas en el artículo 2º de la presente ley no entren en vigencia por las causas previstas en dicho artículo, la autoridad de aplicación podrá transferir los fondos correspondientes a los futuros vencimientos de los títulos públicos reestructurados a Nación Fideicomiso Sociedad Anónima como agente de pago transitorio para su posterior transferencia al agente fiduciario bajo el convenio de fideicomiso, sin que lo dispuesto en el presente artículo implique modificación alguna de dicho convenio de fideicomiso. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión, se va a votar el artículo 14º. Afirmativo. Artículo 15º. Tiene la palabra el diputado Laspina.
sin modificaciones respecto al dictamen de mayoría, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias, presidente. Si bien el diputado Laspina ha hecho referencia en varias oportunidades a la situación vinculada con los superpoderes o con la delegación de atribuciones, yo quiero dejar constancia que nuestra intención, y así fue transmitida a las autoridades del bloque oficialista, era aprovechar esta oportunidad para cumplir un poco con un compromiso y una demanda que muchos bloques políticos hemos tenido en este Congreso durante muchos años, que es la derogación de los superpoderes, la modificación del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, y yo quiero dejar constancia sobre todo de esta situación, tomando obviamente el compromiso y habiendo comprendido, tal cual el bloque oficialista nos lo planteó, que atento que gestionan con un presupuesto votado por otra mayoría en este Congreso, esto va a ser materia de la discusión en el próximo presupuesto. Lo que ocurre es que este artículo contiene una delegación de delegación, exageradamente abierta, porque en la primera parte del artículo se designa al Ministerio de Hacienda y Finanzas como autoridad de aplicación, y en la segunda parte del mismo artículo le decimos que podrá delegar en las autoridades que ésta designe las facultades conferidas en la presente ley. No se hace referencia a ningún tipo de autoridad, y la verdad es que me parece que es una delegación de delegación demasiado abierta. Por lo tanto, lo que propongo es que eliminemos ese último renglón de este artículo. Tiene la palabra el diputado Laspina. No habíamos recibido esta sugerencia. Propongo que, en honor a las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de los bloques opositores y que no hemos tenido tiempo de debatir, votemos el artículo como se ha redactado. Sí, diputada Camaño. Diputado Marco Labaña. Sí, si bien es cierto que no se había sacado, pero creemos que la corrección de la diputada Stolbizer es correcta. Diputado Laspina. Sí. Perfecto. Atento a estos comentarios y que nos hemos puesto de acuerdo rápido, concedemos el pedido de la diputada Stolbizer. Muy bien. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar, el diputado Marco Labaña. Sí, simplemente para acompañar el compromiso que solicitaba la diputada Stolbizer sobre un pronto tratamiento de los llamados superpoderes, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, creemos que hay que devolverle al Congreso sus facultades naturales que le da la Constitución Nacional, y eso tiene que ver con la facultad de Contralor de la deuda pública, así como también la administración y control del presupuesto. Gracias, señor diputado Labaña. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el artículo 15º. Afirmativo. Artículo 16º. Tiene la palabra el diputado por Santa Fe. Señor presidente, sin cambios respecto al artículo previo que era el 14, ahora es el artículo 16. Faculta hacer a la Jefatura de Gabinete de Ministros efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley. Sin cambios. Se va a votar el artículo 16º. Afirmativo. Artículo 17º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Presidente, sin cambios respecto al anterior artículo 15 del dictamen de mayoría, ahora artículo 17. Se va a votar artículo 17º. Afirmativo. Artículo 18º. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Sí, aquí hemos recogido las sugerencias del diputado Hermes Vina y de la diputada Siciliani respecto a la
aclaración del artículo que mantenía la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, dado que la ley de pagos soberanos en las cuales se incluía esta comisión tenía plazo de vencimiento y funciones específicas de revisión hacia atrás. Ahora lo que hacemos es crear esta comisión con carácter realmente permanente para el seguimiento de la deuda pública. El artículo 18 quedará redactado de la siguiente manera. Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por 10 senadores y 10 diputados, designados por los presidentes de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte y cuyo objeto principal será el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación. La Comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas, y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos. Diputado Juan Brugue. Diputado Guillermo Nopek, perdón. Sí, señor presidente. Si bien son iguales, vamos a acompañar, el bloque había pedido incluir una solicitud de abrir la posibilidad de consentimiento u otro mecanismo que garantice reducir la litigiosidad. Queríamos dejarlo sentado pese a que vamos a acompañar. Gracias, señor diputado. Diputado Giustosi. En la misma dirección, es importante la incorporación de este artículo, era una de nuestras inquietudes, así que también, por supuesto, estamos de acuerdo y agradecemos. La diputada Lilita Carrió. Sí, señor presidente, yo quiero rescatar que es la primera vez en 20 años que se crea esta comisión permanente de seguimiento y es la primera vez que se aprueba un proyecto de seguimiento de la deuda externa argentina. Y la verdad es que agradezco profundamente este consenso porque hace 10 años que no veo un Parlamento funcionando y empieza a funcionar el Parlamento y ya no hay más escribanía. Muchas gracias. Gracias, diputada Carrió. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión se va a votar el artículo 18º. Afirmativo. Artículo 19º. Diputado Laspina. Una modificación de forma, señor presidente. El artículo 19 va a quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 19. La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión se va a votar afirmativa. Artículo 20 de forma se va a comunicar al Senado. La Presidencia solicita el asentimiento honorario de Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Afirmativa. Gracias, señores diputados. Sí, señor diputado Ramos, tendré en cuenta su votación. Viva voz. Perdón, el diputado Ramos quiere hacer uso de la palabra. Diputado Ramos. Sí, señor presidente, que no fue computado mi voto, que quede constancia, mi voto es por la negativa cuando se votó por lo general, por favor. Sí, diputado Ramos. Muchísimas Así será. gracias. Gracias.